vamos a desarrollar los ejercicios que están relacionados con el tema de enlace químico parte 1 del material del CEPREUNI 2026-1. A ver, en esta pregunta 140 dice, indique verdadero o falso. El enlace iónico se forma por transferencia de electrones de un metal, que es un elemento de baja energía de ionización, a un elemento de alta afinidad electrónica, que es el no metal. Esa proposición es verdadero. Efectivamente, ¿no? El enlace iónico se da por transferencia de electrones desde el metal hacia el no metal. Ahora, para referenciar esto del baja energía de ionización, alta afinidad electrónica, te invito a revisar el video de propiedades periódicas. 2. El hidrógeno, el agua y el dióxido de carbono, dice, son compuestos moleculares cuyos átomos están unidos por enlace covalente. Esa proposición es correcta porque efectivamente los compuestos covalentes presentan como mínimas partículas las moléculas. Entonces sí, son compuestos moleculares y los átomos se enlazan por la compartición de pares de electrones. Verdadero. 3. Si se tiene un material sólido que conduce la electricidad y su apariencia es brillante, ¿es de esperar que sea un metal? Por supuesto, si es en estado sólido, conduce la electricidad y presenta brillo, eso corresponde a un metal. En ese sentido, la alternativa viene a ser la C de carbono. 141 dice, indique la sustancia que está acompañada correctamente con el tipo de enlace. Y por acá se tiene el cloruro de sodio, enlace covalente. Incorrecto. El cloruro de sodio presenta enlace iónico. El cobre, enlace iónico. Incorrecto. Presenta enlace metálico. El agua, enlace iónico. Incorrecto. Presenta enlace covalente, donde el oxígeno comparte dos pares de electrones, un par con cada hidrógeno. El diamante, un alótropo del carbono. Enlace metálico. Incorrecto. Si es que estamos hablando de que el diamante presenta átomos de carbono, el carbono es no metal. Por lo tanto, unión entre no metales corresponde al enlace covalente. Entonces, la alternativa E es la respuesta. Claro, E de estudia. Y tengamos en cuenta, a pesar de que esta sustancia, cloruro de aluminio, presenta a un metal, como es el caso del aluminio, ese aluminio va a compartir tres pares de electrones, un par con cada cloro, por lo que el enlace, en este caso, es de naturaleza covalente, ¿de acuerdo? Al igual que el bromuro de aluminio, el yoduro de aluminio, correcto, más no el óxido de aluminio. El óxido de aluminio sí es iónico, por si acaso. Este es el óxido de aluminio, ese es iónico, ¿ya? En cambio, el cloruro de aluminio, el bromuro y el yoduro son covalentes. Genial. Siguiente ejercicio, en este caso, ejercicio 142, dice, X e Y son dos elementos de la tabla periódica. X presenta 5 electrones, mientras que el elemento Y presenta 2 electrones en su capa de valencia. Entonces, X dice presenta 5 electrones de valencia y presenta 2 electrones de valencia. Determine la fórmula del compuesto iónico, ojo, compuesto iónico, que resulta cuando X e Y se combinan químicamente. A ver. Bueno, acá dice si se, bueno, ¿qué es lo que habrá continuado? El hecho es lo siguiente, vamos a formular con la información que nos están presentando. X dice tiene 5 electrones de valencia y presenta 2 electrones. Debemos recordar que cuando tenemos los electrones de valencia, ya tenemos información respecto al grupo y periodo, lo que diga el grupo, nada más al grupo al cual pertenecen. Entonces el número de electrones de valencia, en este caso, si el elemento es
X y tiene 5 electrones de valencia, eso significa que este elemento va a representarse su diagrama de Lewis de esta forma. Mientras que el elemento Y dice tiene 2 electrones de valencia. ¿Eso qué significa? Significa que el elemento Y es del grupo 2A, mientras que el elemento X viene a ser un elemento del grupo 5A. Ahora, sabemos que un enlace iónico involucra transferencia de electrones del metal hacia el no metal. Y el grupo 2A corresponde a los metales alcalinos térreos. El grupo 5A corresponde a los nitrogenoides y esto es un no metal. Por lo que, si vamos a realizar el diagrama de Lewis para esta representación de un compuesto iónico, el metal pierde sus 2 electrones. Y si ese metal pierde sus 2 electrones, entonces lleva a quedar como +2. Ahora, ¿qué pasa con el elemento X del grupo 5A? Para poder completar su octeto, necesita 3 electrones. ¿De acuerdo? Para poder completar su octeto, necesita 3 electrones. Por aquí, aquí y último acá. Entonces, al tener esos 3 electrones, cumple con el octeto y su representación involucra que va a ser una carga de -3. Carga -3, ¿de acuerdo? Esa es su representación de Lewis del anión X. 3 menos, porque está ganando 3 electrones. El hecho es lo siguiente. Para obtener la fórmula, debemos de cruzar los valores, el 2 por aquí, el 3 por acá, y tenemos la fórmula. ¿Cómo queda la fórmula? De esta manera. Y3X2. O también puedes razonarlo. Si tengo que el elemento Y debe perder 2 electrones, entonces, ¿cuántos átomos de Y se necesitan para que puedan compensar los electrones que requiere X? X requiere 3 electrones. Y pierde 2. ¿Cómo los igualamos? Entonces tienen que ser 3 átomos de Y y 2 átomos de X, para que en total se tengan 6 electrones que se pierde y 6 electrones que se ganan. De esa manera vendría a ser la fórmula Y3X2. Vemos en las alternativas Y3X2 vendría a ser, aunque este orden está de forma incorrecta, en las alternativas han puesto primero X, después Y. No, Y es el metal, Y va primero. La fórmula viene a ser Y3X2. ¿Bien? Bueno, el que se aproxima de alguna manera por los subíndices viene a ser la alternativa C. Ya, ahora, salvo que nos estén dando otra información que faltaba por acá, ¿no? Sí, C y no sé qué más. Bueno, tomando en cuenta solo la información que nos están proporcionando, esa vendría a ser la respuesta. 143, ¿verdadero o falso? En un enlace iónico, la diferencia de electronegatividades entre los átomos que forman el enlace es bajo. Eso sería falso, incorrecto, porque en un enlace iónico, la diferencia de electronegatividades entre los átomos que se enlazan, que involucra mayor o igual a 1,7. Y acá dice que la diferencia de electronegatividades es baja. Falso. ¿Se trata de un compuesto iónico? Por supuesto, esto es verdadero, porque el cloruro de sodio es un compuesto representante de los llamados compuestos iónicos. Bien, cloruro de sodio, ¿dónde lo encontramos? En nuestros hogares. 3. En un enlace covalente, dice, la diferencia de electronegatividades entre los átomos que forman el enlace es alta comparada con los compuestos iónicos. Falso. Más bien, la diferencia de electronegatividades en
los compuestos covalentes es baja, menor a 1.7, mientras que en los compuestos iónicos es alta, mayor a 1,7. Esta proposición entonces es falso. Falso, verdadero, falso. Clave C de compuesto. 144. Verdadero o falso. El enlace iónico se forma entre un metal de baja energía de ionización, ¿ya? Y un no metal de alta afinidad electrónica. Eso es correcto, lo hemos mencionado hace un momento. 2. El enlace covalente se forma por compartición de electrones entre átomos de elementos no metálicos. Generalmente eso es correcto, ¿no? El enlace covalente se va a formar por la compartición de electrones. Debería precisarse acá en esta proposición, generalmente entre átomos de elementos no metálicos. Consideramos verdadero, pero ojo haciendo esa observación. Involucra generalmente átomos de elementos no metálicos. Bien. ¿Compartición de electrones? Claro que sí. En los enlaces covalentes polares, la diferencia de electronegatividades es pequeña, menor a 1,7. Esta proposición es un poco ambigua, porque al decir que en los enlaces covalentes polares la diferencia de electronegatividades es pequeña, menor a 1,7, entonces menor a 1,7 yo puedo considerar 0. ¿0 es menor a 1,7? Claro, pero 0 no es diferencia de electronegatividad polar, sino más bien 0 involucra un enlace covalente apolar. Entonces por ahí me da la posibilidad de esa manera, ¿no? De poder decir, no, 0 es menor que 1,7, entonces sería falso, ¿no? Ahora, y también tengamos en cuenta, dice acá, en los enlaces covalentes polares la diferencia de electronegatividad es pequeña, pero no lo precisa tampoco ni generalmente ni nada por el estilo. ¿Qué sucede si recuerdo que existe un compuesto fluoruro de hidrógeno en el cual el flúor tiene electronegatividad 4 y el hidrógeno tiene 2,1? La diferencia de electronegatividades en este caso, ¿cuánto es? 1.9. 4 menos 2,1, 1.9. Y este enlace es covalente polar. Ojo, no es iónico, ¿eh? Es covalente polar, porque está formado por dos no metales, hidrógeno, flúor. Entonces, si me dice acá que en los enlaces covalentes polares la diferencia de electronegatividad es pequeña, no. Por lo tanto, esto presenta ambigüedad y no se precisa también, por lo que ponemos falso. Vendría a ser verdadero, verdadero, falso la respuesta. Y por acá la alternativa A de aprobado. Ejercicio 145. ¿Qué compuesto presenta enlace iónico? Recuerda que para poder determinar si un compuesto es iónico o presenta enlace iónico, debemos encontrar en su fórmula, por lo general, metal con no metal. Y en la alternativa tenemos azufre-cloro, son dos no metales, ese es enlace covalente. En la alternativa B tenemos carbono, hidrógeno, cloro, son no metales. Además es un compuesto orgánico. La alternativa C, calcio, metal, flúor, no metal. Calcio es del grupo 2A, mientras que flúor es un elemento muy electronegativo y es del grupo 7A. Entonces, metal con no metal, esto es enlace iónico. Y esa vendría a ser la respuesta. C de compuesto, C de covalente. En el ejercicio 146, verdadero o falso, se trata de compuestos iónicos. El óxido de sodio es correcto, es iónico. El cloruro de potasio también es correcto, son compuestos iónicos. Al igual que el óxido de calcio, tenemos metal con no metal. El último compuesto, que es el sulfuro de hidrógeno, ese es covalente, porque se tiene hidrógeno no metal, azufre no metal. Por lo tanto, esta proposición sería falsa. Ese compuesto lo vuelve falso, ¿no? Segundo, dice la estructura de Lewis del óxido de sodio es correcto porque el sodio pierde un electrón, recuerda que es del grupo 1A, y el oxígeno gana 2 electrones,
por lo que su carga va a ser -2. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, más 2, o necesita 2 para poder completar su octeto. Y como cada sodio pierde un electrón, deben ser dos sodios. Es más, en la fórmula lo indica, ¿no? Sodio 2, oxígeno. Tercera posición. Son ejemplos correctos de estructuras de Lewis. Cloruro de sodio está bien. Primero se escribe el catión, seguido del anión. Entre corchetes y fuera del corchete, la carga del anión. Igual acá, en el calcio es del grupo 2A, pierde 2 electrones. Y el cloro gana un electrón, grupo 7A, un electrón que gana para completar su octeto. Entonces son 2 cloros. Es correcto esta de acá, entonces verdadera. La segunda también es correcto. Falso, verdadero, verdadero. C de covalente la clave. 147 indica la estructura de Lewis incorrectas. En el caso del óxido de aluminio, eso está bien. El del sodio lo hemos visto en el ejercicio anterior, es correcto. Y esto sería incorrecto, dado que es el cloruro de berilio y los compuestos de berilio son covalentes. El diagrama de Lewis correcto para este compuesto vendría a ser la compartición de 2 pares de electrones. Recuerden que el berilio es del grupo 2A, entonces tiene 2 electrones y va a compartir un par de electrones con cada cloro, de esta manera. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, solo 3 es incorrecta, nos piden la estructura incorrecta. También la C. Ejercicio 148 dice: ¿qué propiedad caracteriza a los compuestos iónicos? Entramos a la parte de compuestos iónicos. Ojo, la parte teórica está desarrollado también en el canal. Pueden revisar referente a cómo realizar diagrama de Lewis de compuestos iónicos, propiedades de compuestos iónicos. Todo lo puedes encontrar aquí en tu canal, nuestro canal Bioalquimista. No se disuelven en agua, eso está bien. Bajos puntos de fusión. No, dice acá, no se disuelven en agua. Falso, ¿no? Sí se disuelven en solventes polares como el agua. Bajos puntos de fusión, eso es falso, porque la temperatura de fusión de los compuestos iónicos es alta, por lo general mayor a 400 grados Celsius. ¿Conducen la electricidad en fase sólida? También falso. No conducen la electricidad en fase sólida. Fundidos sí, o sus soluciones. Sus unidades químicas son las moléculas. Falso. Sus unidades químicas se denominan par iónico o unidad fórmula. Fundidos o en solución acuosa sí conducen la corriente eléctrica. Esa ya es la respuesta. Bien. 149. ¿Verdadero o falso? A temperatura ambiente, los compuestos iónicos son sólidos, los cuales poseen altos puntos de fusión y ebullición. Correcto. Recuerden el cloruro de sodio. A condiciones ambientales, ¿en qué estado de agregación se encuentra la sal? El cloruro de sodio, compuesto iónico. En estado sólido. Entonces está bien. Y presentan altos puntos de fusión y ebullición. Los compuestos iónicos están constituidos por moléculas. Falso. Les dije previamente en el ejercicio anterior, en la alternativa D, ahí está también lo mismo, ¿no? Moléculas no. Son pares iónicos o unidad fórmula. 3. Los compuestos iónicos son buenos conductores de la electricidad a condiciones ambientales. Falso. Recuerda que condiciones ambientales se encuentran en estado sólido. Y en estado sólido no conducen. Por lo tanto, verdadero, falso, falso. La clave es la C de carbono. Ejercicio 150. ¿Cuál no es una propiedad de los compuestos iónicos? A. ¿Son sólidos cristalinos a temperatura ambiente? Correcto. ¿Son solubles en agua en todos los solventes polares? Correcto. En estado sólido no son buenos conductores eléctricos. Correcto. Cuando están fundidos o en soluciones, eso sí, también es válido. Correcto. Entonces, son dúctiles y maleables. Eso es falso, porque precisamente son quebradizos. Con un martillo golpeamos a un compuesto iónico, un cristal iónico, se va a quebrar. 151.
¿Verdadero o falso? El enlace covalente es el resultado de la compartición de uno o más pares de electrones entre los átomos que forman el enlace. Esa proposición es verdadero. El enlace covalente involucra compartición de pares de electrones. Un ejemplo de enlace covalente es el enlace hidrógeno-hidrógeno. Claro que sí. El hidrógeno es un elemento no metálico. En el enlace covalente, la diferencia de electronegatividades entre los átomos que forman el enlace es baja comparado al enlace iónico. La diferencia de electronegatividades, efectivamente, en el caso de el enlace covalente es menor a 1.7. En cambio, en los compuestos iónicos es mayor, igual a 1.7. Por lo tanto, diferencia de electronegatividad menor que en los iónicos, verdadero. Todas las proposiciones son correctas. Alternativa A de aprobado. 152 dice verdadero o falso respecto al enlace covalente. Hay compartición de electrones. Correcto. Hay transferencia de electrones. Falso. Transferencia de electrones en compuestos iónicos. Se efectúa generalmente entre no metales. Eso es correcto, generalmente. Si te dice siempre, es falso. Si te dice generalmente, es correcto. Verdadero o falso, verdadero. Alternativa B de boro o B de berilio. 153. Diga qué proporciones corresponden a la formación de un enlace covalente. En todo enlace covalente se comparten uno o más pares de electrones. Correcto, en eso estamos de acuerdo. Se trata de compartición de pares de electrones. Mínimo un par de electrones. Generalmente se forma entre especies atómicas no metálicas. Correcto, generalmente entre no metales. La diferencia de electronegatividades entre los elementos que lo forman un enlace covalente generalmente es pequeña comparado con los compuestos iónicos. Efectivamente, diferencia de electronegatividades es pequeña, verdadero. Esto se repite, creo, la proposición en la pregunta 151, ¿no? Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Te piden qué proporciones corresponden. Alternativa C. 154. ¿Cuál de los siguientes elementos formarán moléculas diatómicas con enlaces covalentes? Moléculas diatómicas, es decir, formado por dos átomos. Por ejemplo, una molécula diatómica es el oxígeno molecular, presente en enlace covalente entre dos átomos de el mismo elemento. Entonces nos están preguntando aquí si es que el hidrógeno, en este caso, si el hidrógeno va a formar molécula diatómica. Y es correcto, porque el hidrógeno, al compartir un par de electrones entre ambos átomos de hidrógeno, cumplen con llegar a la estabilidad, o van a ser estables, porque adquieren configuración electrónica del gas noble helio. Entonces, el hidrógeno lo vamos a encontrar en forma diatómica. El helio no. El helio y todos los gases nobles existen de manera monoatómica, porque ya son estables. El bromo, por su parte, también va a formar molécula diatómica entre dos átomos de bromo de esta manera, compartiendo un par de electrones, y adquieren configuración electrónica del gas noble criptón, cumplen el octeto. Por lo tanto, encontramos también como correcto. El 4, el mercurio. El mercurio, si bien forma dímero, etc., el mercurio es un metal, y entre los metales o entre átomos de un metal hay enlace metálico, no enlace covalente. Respuesta 1 y 3, C de covalente. Ejercicio 155. Dice que para romper todos los enlaces del etano se requiere 635 kilocalorías por mol. Si la energía del enlace carbono-carbono es 83 kilocalorías por cada mol, hallar la energía de cada enlace carbono-hidrógeno. Bueno, esta es la estructura del etano, un hidrocarburo, y por acá nos informan que la energía para romper todos los enlaces es de 635, ¿correcto? Energía total es de 635
635 kilocalorías, indicaba, ¿cierto? Kilojoules. Bien, entonces, en ese sentido, kilocalorías es correcto. Kilocalorías. La energía total. Y de los cuales la energía para romper el enlace carbono-carbono es de 83 kilocalorías. Por lo tanto, sí o no que esa energía total, si le restamos a la energía total, le restamos la energía que corresponde al enlace carbono-carbono, vamos a tener únicamente la energía que corresponde a cada enlace hidrógeno-carbono, 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 hidrógeno-carbono. ¿Cuántos enlaces hidrógeno-carbono hay? Son 6 enlaces hidrógeno-carbono. Entonces, los 6 enlaces hidrógeno-carbono, esos 6 enlaces van a tener una energía que va a ser de 635 menos los 83. Si el total es 635, le quitamos los 83 que corresponde al enlace carbono-carbono, esto viene a ser 552, ¿correcto? 552. Y entonces el enlace hidrógeno-carbono, cada enlace hidrógeno-carbono será 552 sobre 6. Y esto viene a ser igual a 92 kilocalorías por cada mol de enlaces. 92 es la respuesta. 156. Indique la especie química que no presenta enlace coordinado. Bueno, para poder representar o saber qué compuesto, qué especie química, porque hay iones también, no presenta enlace coordinado, hay que realizar el diagrama de Lewis. Y si realizamos el diagrama de Lewis de cada una de las especies que estamos observando por acá, vamos a tener en cuenta lo siguiente. De por sí les comento que la respuesta vendría a ser la alternativa E, porque es un alqueno, ¿no? Es el eteno. Pero vamos a sustentarlo por acá. Vamos a sustentar. En el primero tenemos el ion hidronio, cuyo diagrama de Lewis involucra la compartición de dos pares de electrones, oxígeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, y sobre el oxígeno hay dos pares de electrones libres. Esta es la molécula de agua. Cuando se presenta por acá el ion hidrógeno, es ahí donde el par de electrones que presenta sobre el átomo de oxígeno es el que lo va a proporcionar, va a realizar el dativo, y ahí precisamente se genera el enlace coordinado o dativo sobre este hidrógeno, ¿no? Hidrógeno sobre el hidrógeno que está por acá, sobre ese hidrógeno. Entonces toda esta especie queda cargado positivamente. Lo mismo sucede aquí con el ion también, que en lugar de presentar al oxígeno, presenta ahora el azufre. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos por acá, este ion. Misma estructura, mismo diagrama. El ion amonio y el ion fosfonio también presentan la misma estructura. En este caso, fosfonio y amonio presentan las mismas estructuras. Este es el ion amonio. El nitrógeno unido a los 3 átomos de hidrógeno es lo que corresponde a la estructura del amoníaco. Y cuando presenta por acá un hidrógeno que no tiene electrones, que viene por ejemplo de un ácido, ahí es donde, como no tiene electrones y se va a enlazar sin embargo con el nitrógeno, entonces este par de electrones lo va a proporcionar para formar el enlace. Además, tener en cuenta que el nitrógeno ya completó su octeto. Entonces aquí está el enlace coordinado. Los otros son covalentes normales. Estos 3 enlaces nitrógeno-hidrógeno son covalentes normales. Y toda esta especie queda cargado positivamente. Bien, si queremos revisar las reglas para realizar diagrama de Lewis de sustancias covalentes,
les invito, en el canal hay un video únicamente relacionado con reglas, ejemplos, aplicativos de lo que es cómo realizar diagrama de Lewis de sustancias covalentes. Genial, les decía que la estructura del ion amonio es similar a la del ion fosfonio, porque el nitrógeno y el fósforo pertenecen al mismo grupo, entonces también presenta dativo. El que no presenta dativo es el alqueno, dice C2H4, correcto, y eso involucra la compartición de un enlace doble, dos pares de electrones carbono-carbono, y por acá enlace simple carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno. En esa estructura no hay enlace coordinado o dativo. Por lo tanto, la respuesta es la E de estudio. 157. En relación a los siguientes enlaces, indique verdadero o falso. Tenemos un enlace cloro-cloro, hidrógeno-cloro y potasio-cloro. De antemano te das cuenta que este compuesto involucra dos iones, un catión y anión. Catión potasio, anión cloruro. Ese es un compuesto iónico. Bien, el hidrógeno cloro, eso sí es covalente, son dos no metales, y el cloro cloro también. 1 y 2 son enlaces covalentes polares. Falso, porque este de acá, el cloro cloro, es polar, apolar, y el hidrógeno cloro sí es polar. Entonces, si te dice que los dos son polares, eso es falso. En 3 hay mayor diferencia de electronegatividad. Claro, porque es un compuesto iónico. Eso es correcto. 1 presenta enlace covalente apolar. Eso es correcto. Falso, verdadero, verdadero. Respuesta B de boro. B de berilio. Ya, eso es todo respecto por acá. Y por acá, 158. Verdadero o falso. En el cloruro de hidrógeno existe un momento dipolar de enlace claro. ¿Cuándo se manifiesta el momento dipolar? Cuando se tiene un enlace covalente polar y el enlace hidrógeno-cloro es polar, donde el momento dipolar está orientado hacia el átomo más electronegativo. Del menos electronegativo al más electronegativo. El momento dipolar, entonces, un vector, ahí está, que se dirige del menos electronegativo al más electronegativo. Recordar también que sobre el átomo menos electronegativo se va a manifestar una carga parcial positiva y sobre el más electronegativo una carga parcial negativa. El vector momento dipolar cuantifica la intensidad de la polarización. Se mide su módulo de ese vector momento dipolar, se mide multiplicando la carga del electrón en unidades electrostáticas por la distancia que separa a estos dos átomos. En caso de hidrógeno-cloro, la distancia de separación entre esos dos átomos. Si es que la carga del electrón está en unidades electrostáticas y la distancia en centímetros, entonces ese momento dipolar va a salir su unidad de medida, que es el dBi. Genial. Por lo tanto, esta proposición número 1 de la pregunta 158 dice que existe un momento dipolar del enlace. Eso es verdad. Eso es verdad. 2. El cloro 2 es una molécula donde se presenta enlace no polar. Claro, porque son dos átomos de un mismo elemento. Enlace no polar o apolar o también covalente puro. 3. En un enlace polar, los electrones no son atraídos con la misma intensidad entre los átomos que forman el enlace. Claro, si es un enlace polar, los electrones no se comparten de manera equitativa. Entonces, eso es correcto. Clave la D. De Dios los cuide y los ilumine siempre en sus vidas. 159. Señala la sustancia que presenta solamente enlaces covalentes polares. Solamente enlaces covalentes polares. Tengamos en cuenta que si vemos átomos de un mismo elemento en una sustancia, en este caso sustancia elemental, oxígeno, ¿no? Aquí en el ozono hay enlaces oxígeno, 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 oxígeno.
Por lo tanto, ahí hay enlace apolar. En el tetróxido de dinitrógeno, el cual involucra enlace nitrógeno-nitrógeno y por acá va a presentar enlace oxígeno. Entonces, de esa manera, no solo hay enlace polar, sino también hay apolar. ¿Dónde está el apolar? Entre el nitrógeno-nitrógeno. Como nos dice solo polares, también descartado ello. Igualmente en la alternativa C hay enlace carbono-carbono. Es más, en un ejercicio anterior lo hemos desarrollado, su diagrama de Lewis. Hay enlace carbono-carbono y que es apolar. Donde solamente hay enlaces covalentes polares es en la alternativa D. Berilio, cloro, cloro. Entonces hay enlace covalentes polares nada más. Respuesta, Dios. Considerando solo la electronegatividad, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta la mayor polaridad de enlace? Considerando solo diferencia de electronegatividad, lógicamente. ¿Dónde hay mayor diferencia de electronegatividad? En ese sentido, tomo al átomo más electronegativo, que es el flúor, y al menos electronegativo, que viene a ser, en este caso, está entre el carbono y azufre, ¿no? El carbono 2,5 y el azufre 2,5. En ese sentido, vendría a ser flúor, carbono o también flúor, azufre. La diferencia de electronegatividad 1,5. Y por acá la alternativa B es lo correcto. Flúor, azufre, diferencia de electronegatividad está 1,5. Lo demás no. Carbono, nitrógeno no. Carbono, oxígeno tampoco. Respuesta B de boro. 161. ¿Cuántas de las siguientes especies presenta en su estructura enlace covalente apolar y polar respectivamente? Entonces, por acá vemos que hay oxígeno-oxígeno en el oxígeno molecular. Esto es apolar, ¿cierto? Apolar. Otro que sean entre átomos de un mismo elemento, el fósforo, también apolar. En el cianuro de hidrógeno hay enlace covalente polar. Nitrógeno-hidrógeno en el ion amonio, polar. Carbono-cloro, recuerda que aquí el enlace es carbono-cloro, carbono-cloro, carbono-cloro en ese compuesto carbono-cloro. Carbono-cloro, enlace entre dos átomos de distintos elementos, eso es polar. Azufre-oxígeno, también polar. Entonces la respuesta es respectivamente 2 apolares y 4 polares. Respuesta, Dios, una vez más. 162. ¿Verdadero o falso? En el compuesto, este es el acetileno o etino, dice todos sus enlaces son covalentes apolares. Falso. El único enlace covalente apolar es el enlace triple carbono-carbono. Este es el diagrama de Lewis. Entonces sus enlaces son apolares. Falso. En el hidróxido de sodio, todos sus enlaces son covalentes polares. Falso. Este es un compuesto iónico donde se está enlazando o uniendo el catión sodio con el anión hidróxido. Dentro del anión hidróxido sí, por supuesto, hay un enlace covalente que es polar, oxígeno-hidrógeno, ¿no? Pero todo el compuesto es iónico. Por lo que, entonces, si te dicen que todos sus enlaces son covalentes polares, falso. Más bien, ese es un compuesto iónico, enlace iónico. Proposición falsa. El dióxido de carbono, sus enlaces son polares. En el dióxido de carbono dice sus enlaces son polares. Correcto, porque tenemos enlace carbono-oxígeno, carbono-oxígeno. Átomos de distintos elementos es polar. Eso es verdadero. Entonces, falso, falso, verdad. La respuesta avanza. 163. ¿Verdadero o falso? El enlace pi se forma entre elementos o átomos con electrones en orbitales p paralelos. Claro, el enlace pi se forma por la superposición, traslape o solapamiento de orbitales de forma paralelo.
Entonces, esto es un orbital p, este es otro orbital p. Se acercan de distintos átomos, ¿ah? Se aproximan y se va a formar el enlace tipo pi, cuando hay un solapamiento paralelo. El sigma es con solapamiento frontal. En todos los compuestos unidos covalentemente, siempre hay enlace sigma, claro. En todo enlace se va a formar primero el sigma. 3. Los enlaces pi se dan en los átomos que presentan enlaces múltiples, correcto. En el doble, en el triple, hay enlaces tipo pi. Aquí la respuesta una vez más avanza. 164. Indique qué molécula presenta enlace simple y múltiple. Bueno, en el hidrógeno solo hay simple. Carbono, hidrógeno, acá en la alternativa D hay enlace carbono-hidrógeno, solo hay simple. En cambio por acá, en la alternativa B, el diagrama de Lewis para el ácido nítrico involucra que el nitrógeno es el átomo central y este átomo central va a... No me salió muy bien esto. Así. Nitrógeno va a compartir con uno de los oxígenos enlace doble, enlace simple, hidrógeno, y por acá hay un dativo. Entonces, este es su diagrama de Lewis para el ácido nítrico. ¿Hay enlace doble? Sí, ese es múltiple, y también hay simple. Correcto, respuesta berilio. En el amoníaco no hay, son simples nada más, y cloro-cloro también es simple. Respuesta entonces ya está. 165. Dice, indique cuál de las siguientes proporciones es incorrecta con respecto a la molécula del dióxido. Bueno, esto de acá es el diagrama de Lewis del dióxido, donde hay un dativo y un enlace doble. Un par de electrones libres sobre el azufre, y acá hay 3 pares sobre este oxígeno que recibe el dativo. Presenta un enlace dativo, es correcto. Esto de acá presenta un enlace dativo. Tiene enlace doble entre el azufre y oxígeno, también es correcto, hay un enlace doble. Presenta un enlace sigma. Presenta un enlace sigma. Bueno, el enlace dativo es un sigma, y en el enlace doble hay un sigma y hay un pi. Entonces, si te dice que presenta un enlace sigma, eso sería falso. Presenta 2 enlaces sigma. Respuesta C de cobalto, C de cobre. ¿El azufre presenta un par de electrones no enlazantes? Claro, eso está bien. Aquí está el par de electrones no enlazantes. 166. ¿Cuáles de las estructuras de Lewis dadas son correctas? Bueno, lo del ion amonio ya lo hemos desarrollado. Esto de acá está bien. El dióxido de carbono también es válido, aunque presenta también otra estructura que es resonante, ¿no? Donde hay un enlace triple carbono-oxígeno y un simple, correcto, de esta manera. Entonces, también es válida esa estructura. Pero esta de acá también es correcta. Ojo, con esta estructura es donde se presenta la resonancia. Y la tercera también es correcto, lo hemos desarrollado. Entonces, las 3 estructuras son correctas. Clave, estudia. 167. 167 dice, ¿qué estructura está mal representada? Bueno, una forma sencilla de darnos cuenta si es que una estructura es correcta o no, digo sencilla porque hay otra forma más formal, vamos a valga la redundancia, otro camino más formal que nos permite saber si la estructura de Lewis es correcta. Es las cargas formales, precisamente hablando de formalidad, cargas formales, el cual es un punto que no está involucrado dentro del prospecto de la UNI, tampoco del CEPRE. Así es que, ¿cómo así de forma sencilla o de manera directa nos damos cuenta, ¿no? No nos va a ayudar. Verificando que se cumplan los electrones de valencia de los átomos y que sean coherentes también con las reglas del octeto, que cumplan el octeto. En este compuesto de la alternativa A, el hidrógeno está bien, el hidrógeno también, correcto en ambos casos.
llegan a 2 electrones nada más. El oxígeno es correcto, cumple con el octeto y presenta 2 pares libres. Y también el del carbono está bien. Tiene sus 4 electrones de valencia que lo rodean y cumple con el octeto. Eso es correcto. El del amoníaco lo hemos desarrollado en los ejercicios anteriores. Es correcto. El nitrógeno presenta un par de electrones libres y comparte 3 pares. Recuerda que el nitrógeno es del grupo 5. La alternativa C, de inmediato te das cuenta que esa vendría a ser la respuesta, ¿no? ¿Sí? Porque el benceno está bien. Entre carbono-carbono, en el benceno, carbono-carbono, hay enlace doble alternado. Y el de la alternativa E también. La respuesta viene a ser la C. Hay que sustentar, por supuesto. Hay que sustentar. ¿Por qué? A ver, si es que esto viene a ser el posible diagrama o distribución de los átomos, entonces vamos a tener lo siguiente. Nitrógeno, está bien, azufre, azufre, nitrógeno. Las reglas para realizar diagrama de Lewis indican lo siguiente. Contabilizar el número total de electrones de valencia. En ese caso, el número total de electrones de valencia, lo voy a escribir por acá. El nitrógeno es del grupo 5, tiene 2 electrones de valencia. Que diga 5 electrones de valencia. Como son 2 nitrógenos, 2 por 5, 10 electrones de valencia de parte del nitrógeno. De parte del azufre es del grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. Como son 2 azufres, vendrían a ser 12. Sumamos 22 electrones de valencia. Además, las reglas para realizar diagrama de Lewis dice, ¿no? Hay que realizar enlaces sencillos entre todos los átomos. Efectivamente realizamos, y por cada enlace sencillo o enlace simple restamos 2 electrones. Como son 4 enlaces, restamos 4 por 2, 8 electrones. De los 22 que hemos calculado, menos 8, nos quedan 14 electrones. Con esos electrones restantes, dice la regla, hay que completar el octeto de los átomos que rodean, en este caso, al átomo central. Pero, profe, ¿y acá cuál tomo como átomo central, etcétera? De referencia, el átomo central se elige al menos electronegativo, entonces los átomos de azufre. Y los átomos que rodean a este caso, o también, si van los electrones a los átomos que rodean al átomo central, y acá esta es una estructura cíclica, entonces, ¿a dónde los ubicamos? Para que puedan completar el octeto, los más electronegativos. Los átomos más electronegativos van a tender a completar su octeto de manera más inmediata. ¿Por qué? Porque definición de electronegatividad. En ese sentido, los 14 electrones completamos octeto en los átomos de nitrógeno primero. Aquí ya van 2, 4, le faltan 4 electrones al nitrógeno y acá también le faltan 4 electrones. Listo, los nitrógenos están completos, se han gastado 8. Ahora sí vamos y seguimos completando octeto de los átomos que rodean, en este caso que son los átomos de azufre. Aquí este azufre le falta también 4. Ojo, hasta aquí por el momento de los 14 electrones ya se han gastado 12, ¿no? 4 en cada, 8 en cada nitrógeno, 8 en el nitrógeno, que diga entre los 2 nitrógenos, ¿no? Aquí hay 4 y aquí hay 4. Más despacio, más despacio. 4 más 4, 8. Más 4 del azufre, 12. ¿Cuántos faltan? De los 14 faltan 2. Esos 2 entonces van sobre este azufre. Listo. Ahora sí, nos ordenamos. No siempre las cosas rápidas salen bien. Así que chicos, con calma, con calma. Tratando de hacer corto el video, ¿no? Para que no te pueda cansar tampoco. Entonces, esta es la posible distribución. Ahora, verificamos. Los átomos cumplen con el octeto. El azufre último, este de acá no cumple con el octeto. Entonces, ¿qué dice la regla? Hay que probar con enlaces múltiples. En ese sentido, podemos involucrarnos con enlace múltiple por acá. Quitamos estos 2 electrones y ponemos un enlace múltiple en esta parte. Ahí está. Es decir, un enlace doble. Bien. Ahora, este azufre está cumpliendo con el octeto. Sí, perfecto. Y de pronto la pregunta ¿es posible
que pueda quedarse esta estructura, sí. O también la otra posibilidad es que, y que es bastante coherente, es que presente acá otro enlace múltiple con este nitrógeno, quitando este par de electrones, y que sería bastante coherente porque en ese caso los átomos de nitrógeno están quedando con sus 5 electrones de valencia a su alrededor. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá el otro nitrógeno igual, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, está bien. No está realizando ningún dativo en ese caso. Y acá el azufre es correcto. A su alrededor también hay sus 6 electrones de valencia. Perfecto. No realiza dativo. Y, profe, ¿es posible que este azufre pueda tener Sí, puede presentar octeto expandido. Recuerda que el azufre es de los átomos que presentan octeto expandido. Entonces, eso sería una estructura más coherente. En cambio, ¿qué sucede con esta estructura? De pronto decimos por acá, sobre el nitrógeno efectivamente están sus 5 electrones de valencia, no está recibiendo ni proporcionando ningún dativo. Este nitrógeno igual no recibe ni da ni realiza dativo. ¿Y qué es lo que pasa con el azufre? Mira, para que te des cuenta aquí, con el caso del azufre, este azufre que está por acá, este azufre, otro color, lo que sucede es lo siguiente. Este azufre tiene un electrón, otro electrón, y a su alrededor tiene 5 electrones, ¿cierto? Hay 5 electrones. De esos 5 electrones, o si hay 5 electrones, ¿dónde está el electrón número 6? Porque el azufre es del grupo 6A, realiza o presenta 6 electrones de valencia por ser del grupo 6A. Entonces, si es que acá solo vemos 5, debería estar realizando dativo. Y no hay ningún dativo. ¿De acuerdo? Debería realizar dativo. Pero vemos, ¿por qué no hay dativo? Porque estamos observando que sobre ese nitrógeno están sus 5 electrones de valencia. Y sobre este nitrógeno también sus 5 electrones de valencia. Entonces no hay ningún dativo. ¿De acuerdo? Así es que eso no sería coherente. Ahora, y si lo determinamos también con cargas formales, sale que es una estructura poco probable. Bien, esa es la respuesta a esta pregunta. Respuesta C. Está sustentado, fundamentado. 168. En la estructura del ácido perclórico indica la cantidad de enlaces coordinados. ¿Cuál es la estructura del ácido perclórico? Para esta estructura tenemos al cloro rodeado por átomos de oxígeno y por acá el hidrógeno, siempre buscando la simetría. Y esto involucra la siguiente disposición. Aquí el diagrama de Lewis, aplicando las reglas, parte de ellas les he mencionado ahí en el compuesto anterior. Esta vendría a ser el diagrama de Lewis y hay dativos. Por supuesto que hay dativos. Repito, puedes aplicar las reglas. ¿Dónde lo encuentras las reglas? Aquí hay un video o revisas también en algún texto. Hay 3 dativos. Entonces dice, indique cantidad de enlaces coordinados. La respuesta vendría a ser 3, 168. Pregunta 169 dice, ¿cuál es el número total de enlaces dativos en los compuestos? Ya. El ácido sulfúrico, trióxido de azufre, ácido nítrico, ácido carbónico. Suponga que los átomos centrales cumplen con el octeto. Este es un punto muy importante, porque ya se me estaba viniendo a la mente que el ácido sulfúrico no te precisan cuál de los diagramas es. Entonces por acá, sí, tomando como referencia que cumplen con el octeto, entonces el ácido sulfúrico presenta esta estructura. Oxígeno, hidrógeno, por aquí hay dativo, a un oxígeno al oxígeno. Esa es una posible estructura y en este caso es correcto porque cumple con el octeto del azufre. ¿Cuál es la otra estructura del ácido sulfúrico? Donde el azufre presenta enlace doble y esto, ojo, es la estructura más estable del ácido sulfúrico. Esta es la estructura más estable del ácido sulfúrico. ¿Cómo se demuestra? Con cargas formales.
¿De acuerdo? Con caras formales. Déjame en tu comentario si quieres que haga un video con esto de cómo aplicar cargas formales para determinar si una estructura es más estable o no. Más que todo, si un diagrama de Lewis es más estable que otro. Bien, esta estructura es más estable, pero como acá nos están diciendo que consideremos que todos los átomos centrales cumplen con el octeto, porque en esta estructura última que estoy dibujando el ácido sulfúrico presenta octeto expandido, no cumple el octeto. En cambio, en esta primera estructura sí cumple el octeto y ahí hay dos dativos por el momento. En el trióxido de azufre, su diagrama de Lewis del trióxido de azufre involucra un enlace doble, oxígeno-azufre y dos dativos. También aplicas las reglas y tienes esta disposición. ¿De acuerdo? Y acá hay también dos dativos. Luego el ácido nítrico. Bueno, el ácido nítrico lo hemos desarrollado ya hace un momento. Igual, en un ejercicio anterior, hay un dativo, hay un enlace doble, oxígeno, hidrógeno, ese es. Hay un dativo, ¿de acuerdo? Entonces, 1. Luego tenemos el ácido carbónico. El ácido carbónico no presenta dativo. En este caso, este es su diagrama de Lewis. Y por acá. Así. Tenemos entonces 2 en el ácido sulfúrico, 2 en el trióxido de azufre y 1 en el ácido nítrico. En total vendrían a ser 5. La respuesta o la alternativa viene a ser C de 5, precisamente. 170. ¿En cuáles de las siguientes especies químicas el átomo central no cumple con la regla del octeto? Ya estamos en la parte que corresponde a excepciones a la regla del octeto. 3 puntos o referencias a tomar en cuenta para verificar si una especie cumple o no cumple. 1. El número total de los electrones de valencia impar. Si contamos, el número de electrones de valencia es impar, como por ejemplo, en este caso, ¿no? El NO2. Electrones de valencia. Nitrógeno tiene 5 y el oxígeno tiene 6. 2 por 6, 12. ¿Cuánto sale el número total de electrones de valencia? 17. Eso significa, como es impar, este compuesto no cumple con el octeto. Buscamos aquí y todos son pares, así es que no nos va a ayudar esto. Segundo, el de los octetos incompletos. Cuando tenemos berilio, boro, aluminio, cuando forma el tricloruro de aluminio, tribromuro, triioduro. Son los casos más comunes. Y si por ahí vemos también el caso del hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno. Pero, profe, acá veo en el agua el hidrógeno. Sí, pero nos están pidiendo el átomo central. El átomo central. Bien, entonces octeto incompleto tampoco vemos. La tercera la vencida. Octeto expandido. ¿Qué elementos realizan octeto expandido? El fósforo. Cuando forma el pentacloruro de fósforo. O el pentafluoruro también. Con átomos electronegativos como cloro, flúor, oxígeno. También el azufre. Cuando forma el hexafluoruro de azufre, por ejemplo. Ahí octeto expandido. Y el otro caso como el ácido sulfúrico que te he presentado, también la estructura más estable. Octeto expandido. Son los más comunes, ¿no? Fósforo, azufre, arsénico también. Y el gas noble xenón, que es de los pocos gases nobles que forma compuestos. Si vemos xenón, recuerda, esa es la clave. Porque el xenón ya completa su octeto. Si es que se enlaza, va a expandir su capa de valencia. Clave C de covalente. 171. ¿En cuáles de los compuestos el átomo central no cumple con la regla del octeto? Ya, de inmediato. Por acá tenemos el caso del boro. Ya está. Octeto incompleto. Octeto incompleto. Y el otro, acá, pero se parece, N2 oxígeno. No, aquí sí es par, acá sí es par. Recuerda que el nitrógeno tiene 5 por 2, 10, más 6 del oxígeno, 16, es par. En cambio, 3 es impar. Y el nitrógeno ahí no va a cumplir con el octeto. 1 y 3 la respuesta. 172. ¿Cuáles de los compuestos siguientes presentan resonancia? ¿Cuándo hablamos de resonancia? Cuando para una misma especie química hay 2 o más diagramas de Lewis equivalentes. Entonces por ahí, para verificar si hay o no hay resonancia, es necesario realizar el diagrama de Lewis.
El caso del ácido sulfúrico, ya tenemos su estructura por acá, lo he dibujado, no vamos a perder demasiado tiempo. En ninguno de los casos, así como está, no va a presentar resonancia. No presenta resonancia, ni en la estructura que es poco estable con los activos, ni en la otra que arriba presenta octeto expandido. Entonces, no hay resonancia ahí. Y acá, en el cianuro de hidrógeno, hay enlace triple carbono-nitrógeno y carbono-hidrógeno. Aquí no va a haber resonancia porque no es posible que pueda haber un enlace doble entre carbono e hidrógeno, ¿no? Para que haya electrones o resonancia, los electrones deben ser electrones deslocalizados. Y no es posible. Entonces aquí no hay. El único caso es en el benceno. C6H6 es el benceno. Y su estructura la tenemos por acá, en esta parte. Aquí está. Así es que esa es la respuesta. Esa presenta resonancia. Los electrones que forman enlace doble van a deslocalizarse. Solo 3, entonces, presenta resonancia. 173. ¿En qué casos existe resonancia? En el trióxido de azufre sí hay resonancia, es correcto, porque los electrones que forman el enlace doble pueden estar con cualquiera de los átomos de oxígeno. Pueden estar con cualquiera de los átomos de oxígeno. Y en ese caso va a presentar 3 estructuras resonantes. Presenta 3 estructuras resonantes. Tengamos en cuenta que las 3 estructuras resonantes, ninguna de ellas es la estructura real. Solo son representaciones teóricas. El otro viene a ser esto de acá. Profesor, y si es que estos de acá no son las estructuras reales, ¿cuál es la estructura real? El híbrido de resonancia. El híbrido de resonancia es la que representa estas 3 estructuras resonantes. Entonces, el trióxido de azufre presenta 3 estructuras resonantes. Y la estructura real viene a ser, la estructura real es un intermedio de esas 3 estructuras, donde se representan los electrones deslocalizados de esta manera. Los electrones pi deslocalizados. Esto es la estructura real. Bien, mayor explicación. Ahí está la parte teórica también publicada. El ozono también presenta resonancia, por supuesto. El anión carbonato también. Esto de acá no presenta resonancia. Entonces 1, 2, 3 presenta resonancia. CD covalente. 174. Entramos a enlace químico 2. Ya, esto lo publico en otro video para que no se haga extenso. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, saludos y sigamos para adelante como el elefante. Chao, chao.